cómo es importante, por ejemplo, muchos aspectos de la vida, y entre ellos lo que se come. Hay incluso quien piensa y quien cree que somos lo que comemos. Hay incluso quien piensa y quien cree que la comida es básica y fundamental, al punto que muchas cuestiones de salud las atienden con la alimentación. Y también vimos cómo de alguna manera ciertas condiciones se tienen que cumplir. O sea, sé que tratar de comer bien, tener una buena nutrición, pero en la generalidad, las personas en la actualidad no tienen una buena alimentación. De hecho, comen lo que hay, comen lo que se les da, comen lo que encuentran. Y es increíble cómo esa comida pues simplemente está ahí. Algunas personas, como dije, van al nutriólogo, pero al ir al nutriólogo, de alguna manera van al nutriólogo a buscar no una buena alimentación. Van al nutriólogo principalmente a buscar ¿qué? A buscar regularmente, yo creo que el 80% o más de la gente que visita un nutriólogo por su voluntad, pues va a buscar una forma de adelgazar. O sea, le pregunta al nutriólogo, ¿qué me puede dar para yo poder adelgazar o tener menos peso, verdad? Pero nunca les dicen, voy al nutriólogo, quiero saber qué es lo que debo de comer, qué es lo sano, qué es lo correcto, cuál es una dieta balanceada para mi salud, ¿no? Las dietas balanceadas o las dietas sanas generalmente se les da a las personas enfermas, a las personas en los hospitales, a las personas a lo mejor por su edad. Sin embargo, no el grueso de la población o de las personas buscan una dieta sana. De hecho, podríamos incluso considerar que en la actualidad hay mucha comida chatarra y las personas comen mucha comida chatarra. De hecho, estamos viviendo una época en la cual el azúcar es una condición significativa y las personas ingieren significativamente una gran cantidad de azúcar. Hoy por hoy, por ejemplo, el síndrome metabólico, donde el síndrome metabólico significa que hay una descompensación en todo el organismo o en todo el cuerpo, el síndrome metabólico, que una de las principales afecciones es la diabetes o está relacionado directamente a que está presente la diabetes. Fíjense que podríamos preguntar, ¿por qué la diabetes existe? ¿Por qué la gente tiene diabetes actualmente? Y podríamos pensar, no, porque pues, se enferman, no, porque pues, y mil condiciones podríamos decir. Físicamente, la diabetes realmente, es una condición que yo estoy compartiendo con mucho amor. No lo van a encontrar en los libros médicos, ni lo van a encontrar en otra parte. La diabetes, lejos de ser una incapacidad del cuerpo por falta de salud, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en algunos sí es una enfermedad como tal, pero en la mayoría de los casos, lejos de ser una enfermedad, es una saturación o intoxicación por elementos tóxicos, y uno de los principales elementos tóxicos es el azúcar. O sea, que la gente que representa diabetes generalmente tiene una sensibilidad mayor al manejo de la glucosa o del azúcar y que de alguna manera se intoxica más fácilmente que otras, o que la ingesta de azúcar es mayor que otras personas y por lo tanto se intoxica de azúcar al punto que su organismo es incapaz de manejar correctamente el azúcar. No es que tenga diabetes, no es que tenga el organismo una incapacidad por enfermedad de un mal manejo de azúcar. Es que por intoxicación severa llegó a un punto en que el organismo ya no pudo manejar el azúcar. Por lo tanto, la persona tiene diabetes. Entonces, la diabetes no tiene que ver o no es una enfermedad como tal en muchos casos o en muchos aspectos. Es una intoxicación. Intoxicación por elementos que comemos, el ambiente, el estrés y también el azúcar mismo. Y lo más increíble es que cuando tú vas a un súper y si tú dijeras, de todo lo que hay en el súper, quisiera que eliminaran de los anaqueles todo lo que tenga azúcar añadido o azúcar no natural, te quedarías con muy poquitos productos. Te quedarías a lo mucho con 2 pasillos. Y todos los demás pasillos va a tener azúcar. Y con los 2 pasillos que te quedas, a lo mejor es con donde está el papel higiénico y el jabón para la ropa y cosas así, a lo mejor cucharas, vasos, tenedores. Y muy poco alimento. O sea, sé que la mayoría de los alimentos tienen azúcares añadidos o
también, por ejemplo, otra de las condiciones muy importantes que hace que haya enfermedades como el síndrome metabólico o enfermedades que nos afectan significativamente. En todos los alimentos tú vas a ver ahí que dice en los ingredientes conservadores. La palabra conservadores es muy importante. Y esa palabra conservadores, es increíble cómo en esa palabra se esconde una palabra que es, cuando yo leo conservador, le pongo igual veneno. O sea, el conservador es igual al veneno. O sea, son elementos químicos que ni los insectos o las bacterias se comen. Por lo tanto, es para que ese alimento no se eche a perder, pero para que no se eche a perder, le ponen cosas que no se lo comerían ningún otro animal, no se lo comería una bacteria, pero sí el ser humano. Y se piensa que por ser tan pequeñas dosis no afecta tanto al ser humano. Pues a lo mejor si lo comieras una vez, a lo mejor si lo comieras de vez en cuando, porque la capacidad del cuerpo humano de sanarse, de salir adelante en muchos aspectos es maravillosa, pero si lo comes diario, varias veces al día y muchos años, pues a lo mejor sí hay un efecto residual donde entonces ese conservador, veneno, lógicamente te empieza a hacer daños significativos. Ahora, no se diga otro tipo de venenos como el refresco. Todos los refrescos, todo lo que es de alguna manera gaseosas, con dulces y peor aún, con los azúcares que no son azúcares, con todos los endulzantes artificiales, peor. Por ejemplo, un endulzante artificial, cuando tú lo pruebas, te sabe dulce. A mí me sabe amargo. Yo luego puedo reconocer cuando es un endulzante artificial y me es muy desagradable el sabor y la sensación de un químico como ese. Y fíjense que hace estragos significativos. No sé si ustedes recuerden cuando empezaron a salir ese tipo de endulzantes y principalmente en refrescos, que en aquel tiempo era uno que se llamaba con té y eran 3 letras. Entonces, ese tipo de refrescos, por ejemplo, la gente se lo tomaba y decía que la gente que lo tomaba regularmente perdía la memoria o batallaba con la memoria. Y sí, fíjense que el comer o ingerir azúcares falsas, porque así se les llama, una de las cosas principales que te pasa es que matas tus neuronas. Muchas neuronas mueren, significativamente, gran cantidad de neuronas mueren. ¿Por qué? Porque una vez que tú ingieres una azúcar falsa, en ese momento tu cuerpo la reconoce como azúcar. Cuando tú ingieres azúcar, es azúcar que estás ingiriendo para que el cuerpo no tarde en metabolizar, lo que hace es que la toma como una energía primaria y es la energía que usa en ese momento. Pero una de las cosas que tiene el azúcar es calorías, donde las calorías es un poder calorífico que nos permite tener energía. Entonces energía es lo que le da alimento energético a las células, entre ellas las neuronas. Una de las partes de nuestro cuerpo que más consume energía y energía directa es la vista y el cerebro y todo el sistema nervioso. Entonces en el momento en que tú ingieres ese tipo de refrescos, lo que hace de azúcares o cualquier cosa que tenga azúcares no correctos, azúcares falsos, lo que hace es que el cuerpo lo reconoce como azúcar verdadero y busca en ellos la energía, no tiene la energía y cuando llega a las células no hay energía suficiente. Y es como si tú ahorita agarraras y le echaras agua a tu carro en vez de gasolina y pensaras que con el agua va a funcionar cuando tienes un motor a combustión. Entonces, de acuerdo a eso, pasa algo similar cuando se ingieren ese tipo de azúcares falsos. Todo ese tipo de condiciones y cosas son importantes de atender porque estamos intoxicándonos. Muchas de las enfermedades actuales son por grandes niveles de intoxicación, donde no puedo decir que no existen otro tipo de enfermedades. También existen otro tipo de enfermedades. Sin embargo, existe hoy por hoy el síndrome metabólico, del cual se derivan muchas enfermedades, muchas, bastantes, hasta los cáncer. Entonces, son muchos tipos de cáncer. Entonces, de acuerdo a ello, podríamos considerar que muchas de esas enfermedades tienen que ver con el grado de toxicidad que las personas viven o con el grado de toxicidad que las personas se alimentan. Por eso es muy importante que podamos comer bien, porque si comemos bien,
eliminamos esos grados de toxicidad y tenemos grandes ventajas. Por ejemplo, el desintoxicarse regularmente al mes una vez, teniendo 3 a 4 días de ingesta de jugos verdes, te ayuda a que tu cuerpo tenga la oportunidad de procesar, de digerir, de metabolizar todo lo que está batallando durante los demás días. Si lo pudieras hacer cada 15 días, mejor todavía. Si pudieras hacer ayuno una vez a la semana, una vez cada 15 días, ayuda significativamente. Como digo, sabiendo qué debes de comer. Y una cosa bien importante, incluso mucha más importante que saber qué comer. Saber qué no comer. Y entender que no comer eso es importante, aquello que te hace daño de forma general al ser humano o de forma particular a tu persona, porque hay personas que son más sensibles que otras a ciertas cosas. De acuerdo a eso, entonces es importante que sepas qué comer y qué no comer. Muy importante qué no comer, qué ni siquiera tocar. Hay veces que, por ejemplo, una persona que está enferma me dice, oye, es que el doctor me quitó esto y esto y esto, y ¿por qué no lo puedo comer si yo lo quiero comer? Le dije, no, el doctor hizo bien en quitarte eso y eso y eso, pero no porque estés enfermo. Yo creo que yo te hubiera dicho lo mismo a cualquier persona. Lo que te quitó el doctor no lo debe comer nadie. Esas azúcares falsas no las debe de comer nadie. Refrescos que son agua con azúcar y ácidos y conservadores, que es veneno, no lo debe tomar nadie. Debes tomar agua fresca, agua de frutas y con el azúcar natural misma de la fruta. Debes de alguna manera alimentarte correctamente. Tratar de buscar lo más natural, elegir lo más posible que sepas que es correcto y sano. Entonces la alimentación, como digo, es básica. Pero fíjense que pasa algo bien importante con la alimentación. De hecho, no quería hablar mucho de este tipo de alimentación. Esto nada más es como una base. Porque esta alimentación, relativamente, porque no lo es, porque como estamos viendo, muchas personas comen lo que no deben, o no comen lo que deberían, o hacen combinaciones no correctas de alimentos. Sin embargo, podríamos reconocer que es muy tangible, es muy claro poder saber qué alimento comer y qué no, porque tú puedes decir, este es un azúcar falsa y este es un azúcar verdadera. O no voy a comer azúcar que ya está procesada o sintetizada, sino como el azúcar que hay, por ejemplo, en una naranja, en una fruta. Entonces podríamos reconocer los alimentos por su sabor, por sus colores, y poder aprender a elegir más correctamente. Entonces, si tú cuidas eso, vas a estar mucho más sano. Vas a estar mejor, vas a sentirte mejor, vas a rejuvenecer, vas a fortalecerte. Muchas enfermedades no las vas a enfrentar, muchas otras se te van a quitar y te vas a sentir muy bien. Sí, pero ¿qué pasa con otro tipo de alimento? ¿Lo que entra por nuestra boca es el único alimento que tenemos? No. Fíjense que podríamos entender que podemos reconocer, o lo que se nos dice, que hay más, pero principalmente 5 sentidos objetivos, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y dentro de esos sentidos objetivos, pues lógicamente son sensores. ¿Qué significa? Estamos sensando, estamos metiendo información de un sabor, porque lógicamente buscamos que si el sabor es agradable lo podamos comer, de un tacto, ¿verdad? Para saber si algo es peligroso, si es filoso, si no es filoso, si es liso y nos podemos resbalar. Y vamos cada una de las cosas, por ejemplo, si alguien está en peligro y está gritando, o hay un sonido de un animal que nos quiere atacar, ¿verdad? Un olor putrefacto o no correcto, donde puede haber un peligro también, y la vista que nos puede avisar de alguna condición en nuestro alrededor, de acuerdo a lo que estamos observando, si puede ser también peligroso o no. Y podemos decir que tenemos esos sensores, y cada uno de esos sensores está comiendo, come información. Y el conjunto de esos sensores, que hay más, está el de la temperatura, está la geolocalización, hay muchos más sensores que tenemos. Está el equilibrio, hay muchos más sensores, pero está el sensor del tiempo, pero pensando en esos sensores de la manera que estoy diciendo, los 5 principales o básicos, o los que más se reconocen, más bien dicho,
Podríamos decir entonces que estamos adquiriendo información todo el tiempo y que el conjunto de toda esa información genera una experiencia, genera una idea. Y esa idea y esa experiencia es un alimento que comemos. Entonces, si no cuidamos el alimento tangible que está en nuestra mesa para saber qué comer, ¿a poco estamos cuidando el alimento intangible de la información de retroalimentación que estamos teniendo como experiencia de lo que estamos viviendo? Y nos vamos a dar cuenta que no. Y fíjense que ahí es algo bien importante y bien fundamental. Hace rato dijimos la importancia de comer correctamente, de saber qué comer y también de saber qué no comer. Bueno, es igual. Entonces, nosotros tenemos que tener más conscientemente la discriminación de la información que entra en nuestro interior, que entra como experiencia, cómo es esta información, cuál información está entrando, cuál no debe entrar y en qué cualidad debe entrar. No solo la cantidad, ni qué o no, sino cualidad. O sea, en qué sentido esa información la estamos tomando de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque de toda esa información que nos estamos alimentando, generamos una experiencia y una idea que hace una reacción y un encadenamiento entre todos los eventos que llamamos vida. Y por lo tanto, vivimos la vida de acuerdo a la información que nos alimentamos. La información que nos alimentamos es fundamental para saber qué tipo de vida vivimos. Entonces, por ejemplo, a alguien, pues es que la vida que tengo no me gusta, y empieza a platicar con esa persona, y te das cuenta que de cada 4 o 5 frases, 3 o 4 se está quejando. Lógicamente, ¿cómo va a gustarle a esa persona la vida si se está retroalimentando o alimentando de información de queja? Y está quejándose una y otra vez, generando entonces una consecuencia o un encadenamiento de su vida con ese tipo de condiciones, de queja tras queja tras queja, que lo único que le queda entonces es seguir experimentando más quejas. Así igual, una persona que sufre violencia, lógicamente, su mente ya está inmersa en esa violencia, ya es una cuestión cíclica donde su mente está esperando una violencia, recibe una violencia y vuelve a esperar una violencia, porque está alimentándose de esa violencia. Y alimentarse de violencia muchas veces o generalmente, lógicamente, no empieza con lo físico, simplemente con un videojuego, simplemente con una novela, simplemente con una narconovela, simplemente con una película que estás viendo. Ahí puede ser donde pueda comenzar lo que estás comiendo. ¿Qué información estás dejando entrar en tu vida? ¿Qué información estás dejando entrar en tu interior que hace que eso vivas de alguna manera, mental, emocional o incluso físicamente? Por ejemplo, en este momento, si hay un bombardeo significativo de ideas de carencia, de ideas de que no va a alcanzar, de que viene una crisis, y tú dejas entrar esa información, y no discriminas y dices, oye, esa información no la quiero en mi vida, no tengo por qué yo tomar esa información, pero si tú la dejas entrar, vas a vivir esa carencia como todos los demás. Pero si tú no la dejas entrar y tú dices, yo eso no lo acepto, eso no está en mí porque no es lo que yo soy ni lo que yo decido, entonces en ese momento todo cambia, porque no tienes por qué vivir esa condición, ya que para vivir esa condición tienes que tener un sustento y un soporte relativo a esa condición. ¿Qué significa? Que esté fundamentado, que haya algo similar a que eso pueda pasar. Y eso se da en esa información. Al igual con la enfermedad. Si ahorita estás escuchando, estás siendo bombardeando con ideas de enfermedad y enfermedad y enfermedad, y tú tomas esa información como verdad, inmediatamente entonces tú estás teniendo una mayor oportunidad de llegar a enfermarte. Yo con esto no estoy diciendo que neguemos las cosas. Cuidado. Estoy diciendo que sepamos discriminar la información que aceptamos, sabiendo la fuente de la que proviene, sabiendo la intención con la que proviene, sabiendo la importancia que podría ser para nuestra vida o no. Y no solo en un entorno como las redes sociales o un entorno como las noticias, en nuestra casa. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien te dice algo amablemente y tú porque estás mal o esperas ya con una predisposición, algo no conveniente, lo que recibes es, me está insultando, se está burlando, cuando la otra persona ni se estaba insultando, ni se estaba burlando siquiera.
pero tú estás incluso a veces tomando información falsa que tú estás necesitando y la conviertes en eso y te la comes. Es tu alimento. Y ese alimento te hace daño significativamente. Entonces, mi pregunta es, y es una pregunta de veras muy importante, si no tienes la capacidad consciente y clara de poder elegir correctamente un alimento tangible, algo que puedes ver como, no sé, un plato de comida, un vaso de agua o de refresco, una fruta o no, cualquier alimento de eso, un pan, una tortilla, no sabes elegir correctamente qué es correcto, qué te hace daño, qué no, un azúcar falsa, un azúcar sintetizada, un azúcar natural, no sabes elegirlo correctamente, que es tangible, que lo ves, podrás tener la oportunidad de elegir más conscientemente la información de la que te alimentas. Llegas a entender la importancia de que puede cambiar tu vida por completo si te empiezas a alimentar de información diferente, de canciones con amor correctas, no de canciones que destruyen, o de desamor, o cosas de soledad o tristeza, o corridos que no tienen ni sentido. O te empiezas a alimentar de cuadros maravillosos que tengan arte, o te vas a seguir alimentando de novelas o historietas o estupideces. O sea, ¿quién está eligiendo sobre su vida? Ojalá tú. Y ojalá cada vez te des cuenta que no es porque seas más cursi o porque te creas más y vas a elegir ir a un museo en vez de ver una novela. No creo. O elegir un buen libro en vez de elegir una mugre que ya ni la gente lee, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué canales ves? ¿Cuáles son tus intereses cuando ves algo en las redes sociales? ¿A qué le das importancia? ¿Qué retuiteas? ¿A qué le das like? ¿Qué compartes en una red social? ¿En qué te suscribes? Luego, si tú pudieras revisar cómo es tu vida y de qué te alimentas, te vas a dar cuenta que es así, que está perfectamente enlazado. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres, sabes qué? Quiero que realmente mi vida tenga otro sentido, porque seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente es de tontos. O sea, yo no he visto a alguien que haga lo mismo y obtenga un resultado distinto. Similar, ¿verdad? Nunca es igual, pero similar. Entonces, si quieres realmente resultados más diferentes en tu vida, más distintos, que te lleven a otra experiencia, tienes que hacer cambios. Tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces, debes de ser más consciente de cómo te alimentas en todos los aspectos. Cómo alimentas tus relaciones con los demás. ¿Están basadas en el amor? ¿Están basadas en el chantaje, en el egoísmo? ¿En qué basas tus relaciones? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te retroalimentas? ¿Qué tomas de tu entorno? ¿Tomas las bendiciones, los agradecimientos o tomas las quejas? Cuando alguien se dirige a ti, ¿siempre te sientes ofendido o que se van a burlar o se podrían burlar? Porque realmente la persona sí lo hace o tú ya lo esperas para seguirte alimentando de lo que ya estás alimentado, de lo que estás hecho. Porque eso es lo que se dice. Estás hecho de lo que te alimentas. No solo físicamente, en todos los aspectos. ¿De qué te estás alimentando? Yo te puedo ayudar y te estoy ayudando a cada vez ser más consciente de lo que te alimentas, entre otras cosas. Y espero que así sea. Espero que cada vez haya mayor conciencia en cómo te alimentas. ¿Por qué? Porque el alimento es la base de tu vida. La información que te das, que tomas, es la que devuelves. O la que das es la que luego tomas. Por lo tanto, es importante, si ahorita el ciclo que tienes no es correcto, frenarlo, quitarlo, romperlo y comenzar de nuevo. Comenzar retroalimentándote o alimentándote de una mejor información cada vez, de mayor amor, de mayor oportunidad, incluso de mejores alimentos físicos. Y como dije,
mucho más importante a veces, saber de qué no alimentarte. Por lo tanto, no te alimentes de odio, no te alimentes de coraje, no te alimentes de desesperación, no te alimentes de ninguna condición no conveniente o negativa, no te alimentes de enfermedad, no te alimentes de vejez, no te alimentes de nada que te haga daño. Deja de alimentarte con las cosas que te destruyen. Y por favor empieza entonces a alimentarte del amor, de la plenitud, de lo mejor de la vida que siempre ha estado frente a ti. Que nadie más te diga de qué te alimentas. Aliméntate tú conscientemente de lo mejor y ojalá que así lo hagas y así lo quieras. Desde tu libre albedrío, decídelo, búscalo, encuéntralo. Está en ti, en nadie más. Es muy importante entonces que tú te alimentes de lo mejor porque tú lo quieres, porque tú lo decides, porque tú te lo mereces. Y son condiciones que cambian tu vida. Y la cambian para tener una base de crecimiento y encontrar una vida como nunca habías imaginado. Vamos a hacer un ejercicio para este tema y vamos a hacer eso, vamos a desintoxicarnos. Vamos a quitar toda la información de intoxicación en todos los aspectos. Vamos a hacer una catarsis, se dice. Una catarsis es una limpieza, una desintoxicación. Y, por ejemplo, físicamente una de las ayudas significativas para la catarsis es el agua. Tomar agua es fundamental. Tomen suficiente agua y el agua limpia significativamente su cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Bueno, vamos entonces a hacer este ejercicio de catarsis, de limpieza, de desintoxicación de información no conveniente. Si ustedes así me quieren acompañar con este ejercicio, me permiten servirles en este ejercicio, así lo vamos a realizar. Cerramos nuestros ojos un momento. Y empezamos tomando conciencia del aquí, de la ahora, de este momento. Y en este momento estamos tranquilos, felices, plenos. Es un momento nuestro, no hay casualidades. Estamos haciendo este ejercicio porque es nuestro momento, porque es un momento de despertar, de realizarnos como grandes seres humanos, en la forma más maravillosa que podamos imaginar. Y estamos en este momento disfrutando, tranquilos, serenos, felices, plenos. Y respiramos profundamente, disfrutando. Respiren profundamente. Disfruten del momento, del aquí, del ahora. Y cada vez somos más conscientes de la importancia que es de lo que nos alimentamos. Y nos preguntamos, ¿de qué me alimento físicamente? ¿Como lo que debo de comer? ¿Como lo que no debo de comer? Y somos conscientes de todos los alimentos que faltan en nuestra mesa. Las verduras, las frutas, las leguminosas, lo más natural, el agua, todo lo verde. Y también somos conscientes de todo lo que nos hace daño, las harinas, todo lo procesado, los azúcares, las azúcares falsas, todos los conservadores, los saborizantes, los colorantes, el exceso de sal, refrescos, bebidas artificiales, comida chatarra, todo lo que sabemos que no debemos de comer, que nos intoxica, que nos hace daño. Y ya somos más conscientes de ello. Por lo tanto, a partir de este momento y de este instante,
Con esta mayor conciencia, elegimos más correctamente y nos alimentamos mejor. Tomamos suficiente agua, buscamos lo más natural, lo más fresco, bendecimos nuestros alimentos, disfrutamos del momento de la comida sin estrés, sin teléfonos y distracción, dándonos el tiempo para comer, y si podemos compartir la mesa reunidos con la familia o con algún amigo o ser querido, mejor aún, disfrutando de ese momento, alimentándonos correctamente. Somos conscientes de lo que nos alimentamos. Asimismo, nace en nosotros la capacidad de discriminación. Podemos discriminar, elegir, discernir más conscientemente qué es lo correcto para alimentarnos como información. Nos alimentamos de la información de amor, de bienestar, de agradecimiento, de salud, de plenitud, de abundancia, de todo lo mejor. Y dejamos de alimentarnos de todo lo que no es correcto o conveniente, del miedo, del fracaso, de la angustia, de la ansiedad, de la enfermedad, del coraje, del odio, de todas las condiciones que sabemos que nos dañan o dañan a otros, de todo lo que es de baja vibración. Nada de eso entra en nosotros. Sabemos que eso no es necesario y nos alimentamos, por lo tanto, de lo mejor de todos los aspectos de la vida, de la música, la mejor música. Cuando vemos la televisión, cuando estamos en una red social, siempre de la mejor información, de un buen libro, de un buen momento, de lo que las demás personas piensan o opinan de nosotros. Siempre nos alimentamos de lo mejor. En este momento decidimos conscientemente tener un compromiso con nosotros mismos, con la vida, con Dios, de alimentarnos siempre conscientemente de lo mejor, de las mejores vibraciones en todos los aspectos de nuestra vida. Y agradecemos que así es. Y también ayudamos a otros a alimentarse correctamente. Así como cada uno se puede alimentar correctamente, también les mostramos a otros o les damos a otros que tomen de nosotros y se alimenten de lo mejor siempre. Y ese compromiso se extiende a compartir que los demás también se alimenten de la plenitud, del amor, de lo magnífico y maravilloso de la vida, en todos los aspectos. Cuando invito a alguien a mi mesa, lo invito a servirse de lo mejor. Cuando invito a alguien a mi vida, lo invito a disfrutar de lo mejor, del amor, del compañerismo, del disfrute, de la amistad, del descubrir la vida en cada momento y en cada instante, en la mayor plenitud de oportunidad. Y cada vez somos más conscientes, más responsables de lo que nos alimentamos. Yo soy lo que me alimento, y lo que me alimento hace mi experiencia. Por lo tanto, si quiero cambiar mi experiencia, me alimento correctamente con aquello que corresponde a la experiencia que quiero. Si quiero éxito, me alimento del éxito. Si quiero amor, me alimento del amor. Si quiero verdad, me alimento de la verdad. Si quiero despertar, me alimento de aquello que me despierta. Gracias porque ahora lo entiendo. Gracias porque tengo una mayor conciencia. Abrimos los ojos.